nos toca todo esto que es complejidad. Todo, que debía empezar la semana pasada, que bueno, pero empezamos hoy porque con esto del feriado se nos modificó todo. Hoy vamos a trabajar todo esto de complejidad, todo complejidad. Y la semana que viene trabajamos todo lo que es semántica, día lunes. El día sábado es el parcial. Y fíjense que el lunes siguiente es feriado. Entonces, y tenemos 2 lunes para tomar los coloquios de aprobación directa. Entonces, yo necesito saber si ustedes el otro lunes, el 28, están dispuestos a estar toda la mañana rindiendo, los que tengan que rendir la aprobación directa. No sé si tienen otra materia después de esta. No tienen nada. Más o menos ya saben quién va en camino de alcanzar esa condición. Las dudas eran algunos pocos, digamos. Igualmente, las recuperaciones, es probable que el día 28 no tengan la nota, el día 26 digo, bien digo, que antes del 28 no tengamos la nota, que la tengan el 29, así que vamos a tener que buscar otro día para los que queden. Y no, si hay alguien que me dice, no, tenemos otra materia, sí o sí hay que cursarla, bla, bla, el día 21, que es feriado, nos vamos a tener que conectar lo mismo y evaluar. Esperen que no estoy leyendo el chat, un momento. ¿Se escucha, profe? Sí, ahora sí se escucha. El 28, el único problema que tenemos es que rendimos análisis teórico. ¿A qué hora? A las 11. Sí. Bueno, o sea que ese día no los puedo contar toda la mañana, sino el pedazo que corresponde. Bueno, nos queda una semana. Esta semana voy a mirar las listas y voy a saber cuántos más o menos son los que están en posibilidades de rendir. Y bueno, y de última, si no tienen problema, el día del feriado les tomo. U otro día, lo que pasa es que otro día es más difícil porque tienen más otras materias. Entonces es más complicado combinarlos. Y si no, bueno, es el lunes feriado. Que se supone que no vamos a estar con restricciones, pero yo creo que sí, o sea que vamos a estar todos en casita. Porque Profe, la cosa no ¿cuáles son viene las fechas de mejorando. finales? Finales, Sí. finales, la semana siguiente al 28 de junio hay exámenes. Sería, vamos a ver un calendario, déjame que abro mi calendario acá. Claro, la primera semana de julio. Claro, sintaxis se rinde siempre día jueves. Entonces es jueves 8 de julio, es el primer examen. A ver, dame 2 minutos que verifico de otra manera. Vamos a ir a la modalidad, a la autogestión. Ustedes ahí, no sé cómo harán no sé cómo hacen para inscribirse, esas cosas. Ustedes ahí no pueden ver. No, es más fácil de otra manera, déjenme un poquito. Pasa que no quiero perder tiempo con internet. Que la barra de controles me tapa todo. Ahí está. Déjenme que encuentre el calendario académico. Acá está. No, no es ese. Vamos a entrar a la autogestión. No sé dónde tendré el calendario académico. Momento. Ahí está. Sí, debe ser el 8. Ya les digo bien. El calendario académico lo tienen en la primera página de la autogestión. Ya lo solía tener en el escritorio, pero veo que no lo tengo. Déjenme ver que entre el chat, el video, los controles y bla bla, tengo toda la pantalla tapada. A ver. No, perdón, no está en la, en la principal. Está en la principal de la facultad. Exámenes. Chan. Bueno. Sintaxis se rinde, sí, tal cual. El 8 de julio, después tenemos las vacaciones
Y el 29 de julio, día jueves también, es la otra fecha. ¿Mm? ¿Sí? Para quien preguntó. Bien, gracias. Y, ¿qué más? Vamos a cerrar acá. Ustedes a la derecha, en la página principal de la facultad, a la derecha donde están las carreras. A ver. Chin, chin. Solía estar a la derecha. Uy, este año no lo bajé. No sé, yo siempre lo bajo, lo tengo ahí a mano. Calendario académico. Bueno, sí, ahí está justamente. A la derecha, bajando un poquito la pantalla, dice calendario académico, carreras de grado y carreras cortas. Nosotros somos carreras de grado. 2021. Vamos a salir acá. Yo voy a tener que apagar mi cámara hoy, chicos, porque estamos a full con el internet. Bueno, vamos a empezar. Estamos, 8:15. Cierro mi cámara para optimizar el ancho de banda. Bueno. Sí, lo bueno que los coloquios de aprobación directa son a algunas personas, ¿no? En cambio, no, porque estaba pensando conectarme en el horario del práctico, entonces va a haber gente que va a estar rindiendo práctico y ahí también puedo tomar un rato, porque yo tengo otra clase a las 12, pero un rato también les puedo tomar esa semana a los que no estén en ese momento rindiendo el TPI con Nancy. Entonces, por ahí también podemos usar ese día y no nos comprometemos el feriado, que a veces es más complicado porque cada uno lo usa para lo que lo debe usar, para descansar o para estudiar o para lo que sea, o para viajar el que pudiera hacerlo. Bueno, se ha detenido el pacto. A mí no me causó problema. Bueno, Benjamín. Y somos tantos que es difícil combinar los horarios de todos. Bueno, vamos a empezar. Nuevamente, entonces, ¿vieron la planillita que les subí de un Word para que ustedes completen? Ya lo habíamos charlado en clase. Para que completen las gramáticas y completen, no las gramáticas, las funciones, las partes de las máquinas abstractas. El alfabeto de entrada, la función de transición, el lenguaje que reconoce. Lo bajaron, fueron llenando. Es muy útil para estudiar, porque ahí les va a permitir hacer una comparación y ver claramente y poder estudiar mejor. Bueno, vamos a hacer la tercera parte de esta unidad, que es complejidad. Acá estamos. Toda la parte de complejidad de máquina de Turing. ¿Por qué estudiamos complejidad de máquina de Turing? En realidad, lo que se busca es estudiar la complejidad de las máquinas abstractas, la complejidad de los problemas. ¿Por qué nos centramos en la máquina de Turing? Y bueno, porque es la máquina de Turing, de todas las máquinas abstractas que hemos estudiado, es la que más capacidades de procesamiento tiene, ¿no? Por eso nos manejamos con eso, por eso la estudiamos, nos centramos en el estudio de la complejidad ahí. Sí podemos calcular también complejidad de otras máquinas abstractas. Dependerá de la máquina que sea, cómo vamos a medir la complejidad o qué nos interesa medir en cada de complejidad o qué tipo de complejidad nos interesa medir de cada máquina. Bueno. ¿Se acuerdan que vimos la última vez, la última clase, que Turing con Church habían definido que una función es computable? ¿Qué es una función computable? ¿Sí? Y habían demostrado que existen funciones que no eran computables o calculables. Acá, computable y calculable
lo tomamos como sinónimo en esta expresión. Es decir, bueno, acá está aclarado, un problema es calculable si solo si hay un algoritmo que lo resuelve en un tiempo finito. ¿Mm? También Turing afirmaba que su máquina de Turing era capaz de computar cualquier función que sea calculable y logró demostrar que podía computar cualquiera de las funciones que había definido George, las calculables. Hoy en día se considera que la máquina de Turing, como modelo formal y máquina abstracta, es la más general en cuanto a poder de cálculo, ¿no? Y decimos y afirmamos que un problema es computable si solo sí puede ser resuelto por una máquina de Turing. Todo este tema de complejidad, de computabilidad, de tipos de problemas, lo trabajaron ustedes el año pasado en AED, la ficha 29 concretamente. Y estaba viendo ayer también que todo lo de las funciones, lo que vimos de máquina de Turing, bueno, en realidad lo que vamos a ver, lo que son las funciones, el tipo de funciones, también lo tienen en otra ficha de las que vieron en AED. Así que, bueno, revuelvan sus archivos y pueden de ahí repasar esas cuestiones, si tienen alguna duda mayor. Claro, exactamente, lo big O, la O grande. Exacto. Y bueno, acá no vamos a profundizar tanto como lo hicieron AED, pero lo vamos a nombrar. Y los conceptos que vieron allá el año pasado son totalmente válidos. Bien, entonces, se dice que un problema es computable si solo sí puede ser resuelto por una máquina de Turing. Bueno, y acá empezamos con la complejidad. ¿Qué es lo de la complejidad? Dijimos que nosotros teníamos problemas que no tienen solución y que sí tienen solución. Y luego, de aquellos que tienen solución, hay distintos tipos de soluciones, distintos tipos de análisis. ¿Sí? Vamos a ver lo que llamamos el análisis estructural o lo que se le llama complejidad lógica, donde vamos a ver la complejidad estructural de Shannon y vamos a nombrar otras que también las vieron en AED y en discreta. La ciclomática creo que la vieron en discreta y la algorítmica me parece que en AED. Y después nos vamos a centrar en lo que es la complejidad operativa, que ahí sí es un poquito más dinámica porque evalúa los recursos, tiempo y espacio. Entonces, ¿para qué me sirve la complejidad? Justamente para evaluar recursos. Y yo puedo tener una máquina de Turing, un problema resuelto con dos soluciones, o sea, dos máquinas de Turing, y a través del análisis de complejidad puedo elegir cuál es más conveniente o menos conveniente, cuál me sube más recursos o menos recursos, esta me sube más tiempo pero menos espacio, esta más espacio pero menos tiempo, y hacer, bueno, los análisis y evaluaciones que necesitamos. Repito, esto lo estudiamos en nuestro contexto, que es máquina de Turing. Pero la complejidad, en realidad, la analizamos, la estudiamos permanentemente en el trabajo cotidiano, cuando tenemos que instalar un sistema, instalar un software, evaluamos recursos y decimos, ah, sí, necesito tanta memoria, tanto disco, tanta velocidad de procesamiento. Entonces, vamos a lo nuestro. Si un problema tiene o no tiene solución, esto lo estudia lo que llamamos en ciencia de la computación, se llama teoría de la computabilidad. Se ocupa de determinar si un problema tiene solución algorítmica o no. No si tiene solución algorítmica, ¿no? Estamos hablando de algoritmos y de programas. Y la solución operativa, o sea, la complejidad operativa, digamos, eso lo estudia un área que se llama teoría de la complejidad computacional, que se ocupa de determinar la cantidad de espacio y tiempo que se necesitan para resolver un problema algorítmicamente, ¿no? Entonces, de los problemas que tienen solución, nosotros nos vamos a centrar, bueno, en la complejidad estructural y operativa. Entonces, es lo mismo que dijimos recién, la teoría de la computabilidad se ocupa de la existencia o no del procedimiento que permite resolver un problema, o sea, la factibilidad de la existencia de la solución. Cuando nosotros queremos, o la teoría de la computabilidad se pregunta, ¿el problema se puede resolver? ¿Se pueden hacer operaciones? ¿Existen recursos?
Y la complejidad computacional se ocupa del esfuerzo asociado para completar el cómputo. El esfuerzo en tiempo, esfuerzo en recursos. Bueno, cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de recursos disponibles. Si hablamos de una máquina actual, hablamos de memoria, de conectividad, de otros requerimientos, de cantidad de procesadores para que el programa se ejecute. Identificamos tiempo y espacio. Bueno, lo que les dije recién, en la práctica, vemos que la computadora o que el equipo tenga determinada cantidad de memoria, de espacio en disco, velocidad de procesamiento, velocidad de transferencia. Bueno, y en realidad nosotros acá venimos hablando de complejidad de los problemas y si un problema tiene solución, pero en realidad lo que nosotros buscamos o que vamos a analizar es la complejidad de las soluciones. Y lo que se busca también es determinar esta complejidad de la solución, pero de forma objetiva, sin que dependa de la persona que la calculó ni de los recursos, porque ¿qué es lo que puede suceder? Yo al principio podré construir un algoritmo para que me solucione un problema de una manera, pero con la experiencia ese algoritmo obviamente va a ser más eficiente. Entonces, buscamos que la complejidad sea objetiva, que la medida de complejidad que buscamos sea objetiva, que no dependa de la pericia o la capacidad de quien está resolviendo el problema. Bueno, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, un poquito lo mismo de lo que dije recién. Estudiar la complejidad de los problemas es subjetivo, ya que un problema parece menos complejo a medida que quien lo resuelve adquiere más conocimiento y experiencia. Si asociamos la complejidad con la complicación, a ver, complejidad y complicación es diferente, ¿sí? Hay gente que, bueno, como encima suenan parecido, a veces se toman como si habláramos de lo mismo, pero es importante que no. Complejidad no es lo mismo que complicación. Bueno, y es lo que les decía recién, si bien estudiamos la complejidad de los problemas o mencionamos complejidad de los problemas, en realidad lo que estamos abordando es complejidad de las soluciones que se han de construir para resolver el problema. Bueno, acá está un poquito el cuadro que vimos recién. Nosotros nos vamos a basar en la complejidad de las soluciones, o sea, los que tienen solución algorítmica. Esta solución debe ser lo más precisa y posible. O sea, el análisis de la complejidad debe ser lo más preciso y objetivo posible. Como les decía recién, esta objetividad no debe depender de las personas. Y además también se busca que sea reproducible y comparable para ser validado por todos. Es decir, yo planteo una medida de complejidad y eso debe poder ser reproducible y ejecutable por cualquier persona, no solamente por mí y mis conocimientos. Este cuadro ya lo vamos a volver a ver después. Tiene acá al costado un poquito el resumen de lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, la solución de máquina de Turing, o sea, la complejidad sería una o varias soluciones para un problema planteado. Si hablamos de la complejidad estructural o lógica, mide la sencillez, mantenibilidad y elegancia de la solución. La operativa mide los recursos que insume la solución. Bueno, y ya vamos a ver de qué se tratan de estas. Entonces, ¿alguno? Volvemos. Yo ando con la alergia de la mañana. Bueno, entonces, algunos autores vamos a ver dos tipos de complejidad de las soluciones. Lo que es la complejidad lógica, que esta mide la sencillez de la solución, mide qué tan fácil resulta entender y las consecuencias de modificar el problema. Esta complejidad lógica se usa mucho en las empresas que desarrollan sistemas, hacen análisis de sistemas de información, ¿no? Y la complejidad de recursos, hablamos de cuántos recursos nos insumes la ejecución del problema. Estos recursos suelen ser tiempo, que demoran la solución para dar el resultado, o espacio de memoria necesario para alojarla.
se utiliza mucho en computación y también en sistemas. Entonces, la complejidad lógica, hablamos de sencillez, facilidad de entendimiento, facilidad de modificación. La complejidad de recursos, hablamos de espacio, de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar indicadores objetivos que brinden valores, que sean reconocidos y comparables, que no dependan de la habilidad de la persona que lo va a resolver, ni de la implementación, ni de los medios de cálculo. Obviamente que si yo tengo una computadora más potente, el tiempo en que demora en resolverse el problema va a ser menor que si tengo una computadora menos potente. Bueno, lo que se busca es que esta medida de complejidad no esté afectada por eso. La primera medida de complejidad, o sea, primero ver las complejidades lógicas, ¿sí? La primera medida que vamos a ver se llama complejidad estructural de Shannon. Shannon la propuso en 1956 y, bueno, fíjense, las complejidades lógicas, la primera, propuso una medida de complejidad que mide las cantidades de conexiones. Se llama estructural, ¿sí? O sea que mide estructura, es como una foto estática. Mide la cantidad de conexiones en la máquina de Turing. Decimos que es aproximadamente igual a estados por la cantidad de símbolos del alfabeto de cinta. Eso me va a dar un número. Recién se cortó, me parece. Va, capaz que se me corta a mí, pero si puede No repetir puede ese corte. ser. Ahí está. Sí, dicen que se corta. Sí, sí. Ah, bien. Entonces, la complejidad, dijimos que lo primero que vamos a ver son las complejidades lógicas. La complejidad estructural de Shannon es como una foto, es estática, es estructural, mide estructura. Es aproximadamente la cantidad de conexiones. Decimos que es aproximadamente igual al número de flechas del grafo. Esta complejidad estructural es la cantidad de estados por la cantidad de símbolos de cinta. Fíjense la simbología que usamos, ¿no? Cantidad de estados por cantidad de símbolos de cinta. Y me va a dar ese número. Ese número en sí mismo va a decir que la complejidad de Shannon de esta máquina de Turing sea 20 y solo no me dice nada. Me va a decir algo en comparación con la complejidad de otra máquina de Turing que resuelva el mismo problema. Sí. Shannon trabajó mucho con, bueno, con esto de las máquinas de Turing. Fíjense que su complejidad aparece en 1956. La máquina de Turing había aparecido en 1936, había sido definida por Turing, y en 1956 ya aparecieron Chomsky con sus gramáticas, ¿no? Entonces, es como que el estudio de las máquinas de Turing estaba cobrando, bueno, tenía importancia y estaba bastante, los investigadores se ocupaban bastante en revisar esto o ver cómo se medía la complejidad, cómo se podía aplicar y cómo poder tomar estos indicadores objetivos que sean independientemente de la pericia del calculista, digamos, del investigador. Entonces, entre todos los estudios, Shannon define dos teoremas buscando que se puedan construir máquinas de Turing que puedan reconocer problemas, pero más pequeñas. Entonces, estos dos teoremas se basan en la posibilidad de desarrollar una máquina de Turing equivalente a otra, pero o con dos estados o con dos símbolos. Wow, fíjense. Entonces, uno de los teoremas, que no lo vamos a ver en profundidad, solo lo vamos a nombrar, de los que demostró Shannon, dice que una máquina de Turing que tiene m estados y n símbolos puede ser simulada por otra equivalente que tiene dos estados, al menos dos estados y 4 por m por n más m símbolos. ¿Sí? O sea, si tiene dos estados va a tener muchos símbolos. 4 por m por n más m. Y el teorema 2, bueno, es lo que les dije recién, toda máquina de Turing necesita al menos dos estados. Y el otro teorema dice que una máquina de Turing con m estados y n símbolos puede ser simulada por otra que tenga dos símbolos y menos de 8 por m por n estados.
Bueno, como les decía recién, es esto de buscar máquinas de Turing equivalentes que nos permitan resolver el mismo problema de forma muchas veces más sencilla o más económica en cuanto a transiciones a estados. Pero bueno, como también podemos ver acá, si usamos pocos estados usaremos muchos símbolos, si usamos pocos símbolos usaremos muchos estados. Bueno, ¿cómo calculamos la complejidad estructural de Shannon? Bueno, como vimos en la fórmula, vamos a ver un ejemplo. Esta es la máquina de Turing que, ¿se acuerdan? Hicimos la clase anterior que duplicaba los símbolos de la cinta. Entonces tenía unos, el alfabeto de entrada de unos, usamos los ceros para marcar los que ya habíamos copiado. Entonces, a ver, díganme ustedes, ¿cómo sería la complejidad estructural de esta máquina de Turing? A ver. ¿Alguien me dice? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Que calcule? Ahí les puse la fórmula, a ver. Tres por 5. A ver, cantidad de estados por cantidad de símbolos de cinta. Bueno, 3 son los símbolos de cinta y los estados son 5. Correcto, 15. Bien. ¿Y los teoremas? Perfecto. 5 por 3 sería, ¿no? Porque si lo tomamos en el orden de estado por símbolo de cinta, viene Emilio. A ver, ¿y los teoremas? Si aplicamos el teorema 1, dijimos, volvemos para atrás, que una máquina de Turing va a tener el teorema 1, 2 estados y 4 por m por n más m símbolos. Entonces el teorema 1, decimos que si mi máquina de Turing tiene 5 estados y 3 símbolos, el teorema 1 me dice que una máquina que tenga 2 estados por 4 por m por n más m símbolos. O sea, 4 por 3. Acá está el revés. Perdón. Vamos a hacer el cambio acá porque si no nos confundimos. Ahí está. Para no confundirlos a ustedes porque si no decimos, ahí está. Está puesto al revés. Entonces, 4 por 5 estados por 3 símbolos más 5 igual a 65 símbolos y 2 estados. Y el teorema 2 me dice que va a tener 8 por m por n estados y 2 símbolos, o sea, 8 por 120 estados y 2 símbolos. Entonces, estos teoremas en realidad buscan demostrar lo que les decía recién, ¿no? Que una máquina de Turing debe tener al menos 2 estados, y si utilizamos así pocos símbolos, el blanco y uno más, bueno, tendría muchos estados. ¿Alguna duda hasta acá? Están todos muy dormidos. Profe, ¿de esas opciones hay alguna que sea más rentable, digamos? Más rentable Ah, y la economía de estados nada más. Lo que se busca es determinar que vos podés construir una máquina simple y que, utilizando mucha capacidad de memoria, porque imagínense, para usar 65 símbolos, utilizando la cinta infinita, podés construirla igual. Ya vamos a ver después, bueno, de máquinas de Turing construidas y de la complejidad de máquinas de Turing no determinista que se ha podido construir una máquina de Turing de 2 estados. En uno de los ejemplos lo nombramos de nuevo. Simplemente eso. Pero la complejidad estructural es como una fotografía, digamos, una vista estática. Entonces, nos sirve para medir y, bueno, como les decía recién, comparar con otra. A ver, si nosotros nos podemos analizar esta máquina de Turing que tiene 5 estados y 3 símbolos, ustedes si la implementan en JFlap van a determinar determinado tiempo de procesamiento y recursos. Podrían comparar con una máquina de Turing que tenga 2 estados, o sea, construir resolver este mismo problema, pero con 2 estados y, bueno, y la cantidad de símbolos que necesitan, a ver si cuál les lleva menos tiempo de procesamiento, digamos. En realidad, si nosotros queremos calcular la complejidad operativa, que es lo que nos suele interesar más, por esto de la cantidad de recursos, tiempo y espacio, puede ser también que el hecho de poder construir máquinas con 2 estados o máquinas con 2 símbolos
nos ayude también a determinar este tipo de complejidad, pero no directamente con el número frío, sino construyendo la máquina y pudiendo hacer la comparativa y medirla con un simulador, calculando la complejidad espacial, digamos, y la complejidad temporal. En realidad es eso lo que se busca. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió? Bien, Sí, perfecto. seguimos. Ya los escucho muy bajito, pero no sé. Ah, que tengo muy bajito el volumen. Ahí está. Aparte que tengo prendido el aparato porque hoy hace mucho frío por acá. No sé, por sus tasas. Cálculo que sí. Bueno, otra medida de complejidad se llama complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática, esta creo que la han visto ustedes en otra materia, me parece que en discreta puede estar. Bueno, en realidad la vamos a nombrar nada más, no la vamos a estudiar para que sepan que existe. Mejorar la capacidad operativa, volvemos allá, ¿no es cierto, Gastón? Epa, me fui, un momento, ahí está. Implica mejorar la lógica, no necesariamente, me fui de nuevo, ahí está. No necesariamente, Gastón. La capacidad operativa no necesariamente implica mejorar la lógica. Lo que pasa es que es muy difícil la pregunta, o sea, es muy, no difícil, es muy dependiente de la tecnología y de cómo resolvamos el problema. La capacidad operativa hablamos de economizar los recursos, vamos atrás. La lógica sí debería ser la óptima. Siempre la lógica debería ser la óptima. Siempre asumimos que lógicamente el problema está resuelto lo más óptimo posible. Eso se asume, ¿sí? La lógica depende un poco de quién resuelve el problema y cómo, de quién hizo el programa. ¿Sí? Bueno, la complejidad ciclomática, que esto no está en la guía, no está en el apunte, define el número de caminos independientes dentro de un fragmento de código, ¿sí? Estableciendo la cota superior de la cantidad de pruebas que se deben realizar para que cada sentencia sea ejecutada al menos una sola vez. O sea, es medio complicado medirla. Esta métrica es muy valiosa en la industria del software como indicador del esfuerzo que se requiere o que requiere cierto código para ser escrito y probado, reparado y mantenido, así como la probabilidad de que contenga errores. Ustedes saben que en la industria del software se viene estudiando mucho esto, bueno, el testing tiene mucha relación con eso, bueno, el testing de relación en realidad con las pruebas, pero también hay una parte del testing que testea código, que inspecciona el código, ¿no? Pero no para saber si el código está bien o mal, sino para poder encontrar errores de código, errores en el código. Y en muchos casos también para mejorarlo. Por eso es que este tipo de complejidad, por eso también se estudia la complejidad en lo que es el área del software, y este tipo de complejidad se aplica mucho ahí. El cálculo de la complejidad ciclomática es más simple al verlo en el grafo, ¿sí? Al utilizar un grafo que representa el flujo de control del programa, entonces ahí se contabilizan nodos y arcos, los nodos y arcos necesarios en ese diagrama de flujo, en ese grafo que se construyó, ¿sí? Y queda definida como los arcos menos los nodos más 2. ¿Sí? Digamos, esa sería una de las medidas de complejidad. En realidad, entre lo que estuve buscando, vi varias definiciones. Wikipedia te da algo similar. En realidad, la complejidad ciclomática se ve que cada uno la define, cada autor o cada implementación la va definiendo, hay distintas formas de definirla de acuerdo a lo que se quiere estudiar. Igualmente hay herramientas disponibles que pueden computar esta complejidad, porque imagínense, si nosotros vamos a evaluar líneas de código, o vamos a evaluar código, y bueno, son miles y miles de líneas, no es muy sencillo ponerse uno a uno a contar. No sé si ustedes se han puesto han estudiado, ¿han visto algo de calidad? No, todavía no han tenido una materia en la que vean calidad y en la que vean
bueno, esto del testing y de las medidas del testeo o de la inspección de código, en donde, bueno, hay todo un análisis en lo que es ingeniería de software de cuántas líneas de código puede inspeccionar una persona en determinado tiempo. Entonces no te alcanzan las horas de la vida para poder inspeccionar un código simple, ¿sí? Por eso es que muchas veces, bueno, se empiezan a utilizar estos recursos alternativos para ir midiendo la complejidad y, bueno, en el caso del testing, ir encontrando errores. Además de los errores de funcionamiento del software, ¿no? Estamos hablando de código, estamos hablando de mirar el programa. ¿Alguna duda con esto? Simplemente saber que existe, que se usa en ingeniería de software, y bueno, y qué hace nada más. No vamos a profundizar más esto, simplemente saber que está. De la misma manera, y creo que los chicos me dijeron que ya lo habían visto en AED o se las habían nombrado, perdón, en discreta. De la misma forma, buenas, no, esperen que me fui al diablo. Ahí está. De la misma forma, la complejidad algorítmica, que esta sí creo que también la vieron en AED, que es otra forma de medir complejidad. Esta fue propuesta por Chaitin, que habla del largo del programa más corto escrito para resolver el problema. ¿Sí? Entonces, un mismo problema resuelto codificado de dos maneras distintas. Bueno, el programa más corto, el largo de ese programa, que ese largo puede ser cantidad de líneas, cantidad de caracteres, no sé, mediría la complejidad algorítmica. El problema de esta medida es que varía según el lenguaje, según el compilador, si es más largo o es más corto. Porque acá no habla de resolver el programa, no te dice que tiene que ser siempre con el mismo lenguaje, siempre con el mismo compilador. Bueno, no. Leyendo un poquito, buscando, Chaitin, además de haber estudiado esto de la complejidad de los algoritmos, también es el que propone el número O, ¿sí? El número omega, y le llama, bueno, probabilidad de parada, que es la probabilidad de que un programa se detenga correctamente una máquina de Turing determinada. No nos vamos a meter por esto, es bastante más profundo y matemático. Simplemente nos quedemos en el concepto de la complejidad algorítmica. Bueno, esas serían las complejidades lógicas. En el libro van a encontrar solo la de Shannon, y la otra, bueno, como les dije, sepan que existe y de qué se trata en palabras simples. ¿Alguna duda por ahí? Entonces, la complejidad estructural no nos muestra la complejidad operativa de la máquina, por eso, como les dije antes, poco usada es una foto. Necesitamos algo que nos muestre un poco mejor qué es, cómo funciona esa máquina, ¿no? Esta complejidad operativa. Por eso vamos a estudiar tiempo y espacio. La complejidad temporal nos mide el tiempo que insume la resolución del problema, en que insume esa solución, ¿no? Ahora, ese tiempo para nosotros, cuando hablamos de máquina de Turing, ¿qué será? A ver, si yo les digo, esa máquina de Turing que han construido, yo les digo, ¿qué tiempo demora en reconocer, o la que hicimos antes, en duplicar una cadena de largo 3? ¿Cómo mediremos ese tiempo? A ver, si a alguien se le ocurre. ¿En instantes, profe? Exacto, en transiciones, en instante de tiempo, en pasos. Fíjense que la vamos a llamar TDN, donde n es la longitud de la cadena. ¿Por qué? Porque duplicar una cadena de largo 3 me va a llevar menos tiempo, menos instante de tiempo, que una cadena de largo 10, 100, 1000. Entonces, la definición de complejidad temporal nos dice que es la cantidad de intervalos o unidades elementales de tiempo que demanda completar el cómputo. Se expresa en función del tamaño de los datos, o en nuestro caso, el tamaño de la cadena, el tamaño de alfa. Y la complejidad espacial también la calculamos en relación a la longitud de la cadena, es la cantidad de
espacio de almacenamiento requerido para resolver el problema. Y cuando hablamos de espacio de almacenamiento, hablamos de las celdas de la cinta. En una máquina de Turing, acuérdense que nos estamos centrando en la máquina de Turing. Si yo les digo, ese ejemplo que vimos antes, de la máquina de Turing que duplica la cadena de largo 3, ¿cuál será la complejidad espacial? A ver, la cantidad de celdas requeridas para resolver el problema. A ver si a alguien se le ocurre, ya lo vamos a ver, obvio. Chan, 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 chan. ¿La cantidad de estados? No, la cantidad de celdas de la cinta. Si yo les digo que alfa es igual a 3, el ejemplo ese en que duplicamos la cadena. ¿Cuál es? 6, correcto, Ignacio. ¿Por qué 6? Y porque cuando yo la cadena de largo 3 la dupliqué, ocupé 6 celdas y es la cantidad de espacio que requirió esa máquina de Turing para completar el cálculo. Perfecto, muy bien. Ya vamos a ver varios ejemplos. También se expresa en función del tamaño de la cadena, como les dije recién, o el tamaño de los datos. Si bien la complejidad espacial y temporal son parámetros independientes entre sí, podríamos decir que en m intervalos de tiempo una máquina de Turing tiene acceso a m más 1 celdas. ¿Sí? En m intervalos de tiempos una máquina de Turing tiene acceso a m más 1 celdas. O sea que en m intervalos de tiempo sería que la complejidad temporal es igual a m. Se cumple que la complejidad espacial va a ser menor o igual a la temporal más 1, a m más 1 celda. Menor o igual, ese menor no hace falta, o sea, puede ser muy menor, menor o igual. Ya vamos a hacer esta comparación también. Ahí está. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cadena alfa igual a 1, 1, 1, la longitud de alfa es igual a 3. O sea que n, la longitud de la cadena, es igual a 3. En este caso es un ejemplo cualquiera, ¿no? Decimos que para leer la cadena necesitamos 3 intervalos de tiempo. Fíjense, para leer la cadena, esta máquina de Turing reconoce, acepta cadenas formadas por unos. Entonces decimos que m va a ser igual a 3, o sea, la cantidad de intervalos de tiempo. Estando en el estado P, va a necesitar 1, 2 y 3 estados, 3 transiciones, ¿sí? Para leer la cadena. Y la complejidad espacial, en este caso, es igual a 3, porque ocupa 3 celdas, lo podemos ver ahí. Entonces acá sí se cumple que la longitud espacial es menor o igual a m más 1. m, que sería 3, más 1 es 4, o sea, es menor o igual a 4. Supongamos que tenemos otra máquina de Turing que mueve el cabezal, que nunca mueve el cabezal, pero escribe el carácter A 100 veces en el mismo lugar. ¿Sí? A 100 veces. Entonces vamos a ver que si lo escribe 100 veces, va a ejecutar 100 transiciones, ¿no? Entonces la complejidad espacial va a ser 100, temporal va a ser 100. Pero dijimos que nunca mueve el cabezal, neutro, 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 neutro. Entonces la espacial va a ser 1, porque siempre va a escribir y va a encimar esa A. Acá también se cumple que la complejidad espacial es menor o igual a m más 1. M más 1 sería 101 y la complejidad espacial es 1. Por eso les decía, no importa si es mucho o poco la diferencia, el tema es que la igualdad se cumple, que la ecuación se cumple. ¿Se entiende hasta acá? Vamos a ver otro ejemplito. Supongamos que tenemos un arreglo que ordena 10 números, o sea, que ordena números de menor a mayor. ¿Sí? Sí. Vamos a ordenar 10 números de menor a mayor, va a tardar determinado tiempo, pero si queremos ordenar 100 números o 100.000 números de menor a mayor, va a demorar más tiempo, o sea, su complejidad temporal va a ser mayor y la espacial también, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de complejidad algorítmica. Decimos que si bien el algoritmo es el mismo,
el algoritmo no cambia, la complejidad temporal y espacial sí van a cambiar dependiendo del largo de la cadena. Entonces, acá una vez más, o en los casos anteriores también se dio, ¿no? Esto de que el algoritmo es el mismo, la complejidad algorítmica no cambiaría, pero sí cambiaría la temporal y la espacial. ¿Se entiende? ¿Qué hora es? Bien. Acá, más ejemplos. Supongamos que tenemos una cadena alfa igual a 0, la longitud alfa es igual a 1, o sea, n es igual a 1. Si queremos hacer con ella la multiplicación binaria, decimos, bueno, 0 por 0 es igual a 0, 0. Entonces acá en la cinta yo tendría escrito 0 por 0 igual a 0, 0. ¿Sí? O sea que la complejidad espacial es igual a 6 para un n igual a 1. Pero si cambia la longitud de la cadena, si yo tengo que n es igual a 2, fíjense que para hacer esta multiplicación, acá está 0, 0 por 0, 0 igual a 0, 0 más 0, 0 igual a 0, 0, 0. Toda esta multiplicación me llevó 17 espacios, con un n igual a 2. Entonces, observen que incrementar en 1 la longitud de la cadena incrementa mucho el espacio en la cinta. Con esto que hacemos, estamos reforzando que la complejidad espacial, bueno, la temporal también, pero en este caso la espacial, depende de la longitud de la cadena. Bien. Esto es lo que les decía, que también está en otra de las fichas que ustedes vieron en AED. No me acuerdo si es la 20, la 21, la 20. Bueno, la 29 sí sé que es la de complejidad, la 20-21 me parece que es la de la notación O grande. Las medidas de complejidad son necesarias para conocer cómo crece la demanda de recursos a medida que crece el tamaño del problema, la dimensión del problema. O sea, eso tiene relación también con la longitud de la cadena. Estas expresiones de complejidad las podemos expresar de diferentes formas. Y acá sí es donde se usa la notación O. Nosotros no vamos a profundizar en esto ya lo saben ustedes de AED, pero sí sabemos que puede ser darnos un número, puede ser una constante, puede ser logarítmica, puede ser lineal, puede ser cuadrática, cúbica, puede ser polinómica, o puede ser exponencial o puede ser factorial. O sea, depende de la fórmula, del orden de complejidad que obtengamos, es el tipo de complejidad que vamos a tener. Y acá, ¿por qué traemos esto? Y porque hacemos otro análisis. Bueno, acá está, abajo está aclarado. O n es el orden de complejidad o la big O, como decía recién Andrés. El orden de la complejidad es el término dominante que se acentúa al crecer el tamaño de la cadena, al crecer n. Entonces, ¿por qué vemos esto y por qué traemos esto y por qué esto nos permite llegar o permite derivar en lo que llamamos problemas P y NP? ¿Se acuerdan? También vistos en AED, de la ficha 29. Entonces, podríamos pensar que cualquier solución a los problemas con complejidad polinómica, que es de todas estas la más compleja, o menor, podría funcionar en forma eficiente. O sea, son estos los que llamamos problemas tratables. Y los que se solucionan con problemas de complejidad exponencial o factorial son los que llamamos problemas intratables. Bueno, ahí les puse, recordar, lo de la ficha 29. Bueno, y acá tenemos dos grandes formas de clasificar los problemas, ¿se acuerdan? Clase P, clase NP. Son las 9. ¿Quieren que hagamos un recreo y después seguimos con esto? Así lo podemos ver todos juntos. Complejidad logarítmica es tratable, vamos atrás. Sí, está dentro de los tratables. Logaritmo de n. ¿Hacemos 10 minutos de recreo, chicos? A las 10 y 7 estamos de vuelta. 8. Bueno, y después seguimos con lo otro. Les dejo esa filmina.
Voy a cerrar esto porque estamos con el problema del internet. Bueno. Este es el momento el momento que muchos esperaban de decir presente. Bueno, así que pongan presente todos, así registramos asistencia. Seguimos. Entonces, el orden de complejidad ya vimos que está en cualquiera de estos. Entonces, a partir de esta forma general de complejidad podemos armar dos grandes grupos, o podemos definir dos grandes grupos. Los problemas clase P, o llamados problemas tratables, que pueden ser resueltos por una máquina de Turing determinista en tiempo polinómico, en un tiempo razonable. Fíjense que en la ficha de D les dice, lo que ustedes vieron decía por una máquina abstracta, ¿sí? Entonces, bueno, la máquina abstracta usada en este caso, o estudiada en este caso, es la máquina de Turing. Uy, pobre. Bueno. Dale, gracias, Ramiro. ¿Por qué es tu momento, Ruiz Díaz? No sé, qué chica. Yo me muero de risa cuando leo. Ahí está. Bueno. Seguimos. Luego tenemos los clase N. La P viene de tiempo polinómico, polynomial time. ¿Sí? Los clase NP o intratables son aquellos que pueden ser resueltos por una máquina no determinista en tiempo polinómico. Su solución conduce a complejidad exponencial y bueno, no son los que vamos a estudiar ahora. La NP viene de no determinístico, polinomial, la N de no determinístico y P de polynomial time. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que una máquina de Turing determinista es un caso particular de una máquina de Turing no determinista? Porque toda máquina de Turing no determinista tiene una determinista equivalente. Entonces se cumple que los problemas clase P están incluidos dentro de los NP, de los intratables. Para estos casos, digamos, las diferencias entre las clases P y NP no se manifiestan o no la vemos claramente para un N pequeño. Obviamente, todas estas diferencias se ven mejor cuando el tamaño de la cadena es importante, es más grande. Y después tenemos otro tipo de problemas no intratables que se los llama NP completos. Son otro subconjunto de problemas que son como más difíciles de los NP. Sí, mira, está duplicado esto. Un tipo de problemas NP. Entonces, todos los problemas LP tenemos un subconjunto que son los P, los tratables, y otro subconjunto que son estos P completos que son como, bueno, es lo que dijimos recién, más difícil, un tipo de problemas de P. Tampoco nos vamos a centrar en ellos. Ejemplos. Bueno, de estos ejemplos ya hay varios que ustedes han visto, los vamos a nombrar solamente. Un ejemplo de un problema NP. ¿Se acuerdan cuando vimos autómatas finitos no deterministas que hablamos del factor ramificación? A ver, ¿qué es el factor de ramificación? ¿Se acuerdan? Yo mientras tanto me tomo un mate. A ver. ¿Alguien se acuerda que es el factor de ramificación? Me voy a morir. Cantidad de ramas del árbol. Ajá. ¿Y? ¿Cuántas posibles ramas se pueden dividir los caminos? Sí, está bien. Sí, sí. No me acuerdo no sé quién habló, ¿Lorenzo o Emilio? Y Ignacio también. Bueno, exacto. La rama es la que se pueden dividir, las ramas del árbol. Ese factor de ramificación tenía que ver, en aquel caso, con los caminos que deben recorrer o las alternativas que se deben de evaluar para hacer una cadena. Bueno, es la cantidad mayor de ramas. Bien, sí, la cantidad.
si es mayor o menor, es el número del factor de ramificación y eso dependía de la complejidad del problema. Entonces, cuando hablamos de factor de ramificación, dijimos que el tiempo que demanda resolver un problema es exponencial, ¿sí? Eso significa un gran esfuerzo para casos simples y para casos complejos no tienen solución práctica. Por eso hablamos ahí de un problema clase NP. Obviamente, como dijimos recién, si el n es pequeño, si es una cadena pequeña, es una cosa, pero si la cadena es grande, ahí es. Sí, tal cual. Pero, déjenme que corto esta. Bueno, ¿qué va a hacer, jóvenes? Es así. No sé por qué se me fue para arriba la placa. Todos estábamos acá. No nos falta mucho, ¿eh? Un par de ejemplos. Un par de varios. Estábamos acá. Estábamos en estos ejemplos. ¿Mm? Ahí está. Ahí nos habíamos quedado. En la clase P, que habíamos dicho que una máquina de Turing no determina, o sea, una máquina de Turing determinista que reconoce una palabra de largo n, volvemos a los ejemplos, ¿no? En un tiempo de orden tn, es tratable. Pero en cambio, una máquina de Turing no determinista necesitará como máximo de tiempo una orden de 2 a la tn, entonces esa sería intratable. ¿Mm? O sea, depende, esto no es lineal, no es directo, digamos, depende del tipo de máquina de máquina de Turing que construyamos, pero en general una máquina de Turing determinista que reconozca una palabra en tiempo de orden tn va a tener una no determinista equivalente que el orden máximo será de 2 a la tn, entonces ese va a ser intratable. Otro problema de NP completo es el problema del viajante de comercio, que este es muy visto en algoritmo, en todas las áreas de programación, todas las materias de programación, que, dada una lista de ciudades y las distancias, tiene que encontrar la ruta más corta posible para visitar una vez cada ciudad y regresar a la ciudad de origen. Este es un problema NP completo. Así que en cualquier caso de cualquier problema NP puede ser transformado mecánicamente al problema del viajante de comercio que tenga complejidad polinomial, o sea que se lo puede tratar, se lo puede adaptar, digamos, a esto de que pueda ser tratable. Y otro problema NP completo también pueden haber visto es el de los 4 colores, que te dice que en un plano o en una esfera, bueno, se busca que con 4 colores colorear el mapa de modo tal que no haya 2 regiones vecinas que compartan una frontera y no únicamente un punto, o sea, un punto pueden compartir. Ese es otro problema NP completo, que no se puede solucionar. Bueno, acá hay otras cuestiones curiosas, ¿no? Como que existen mapas que no pueden colorearse usando 3 colores, otros que con 5 solo se puede hacer, pero bueno, eso no escapa de nuestro NP completo. Para que no estoy leyendo el chat, se me fue. En la punta de línea, presente. ¿Quién dijo presente? Bueno, le dejo el presente porque lo puse. Bien. Es porque. ¿Qué cosa? El problema de las 8 reinas. También NP completo. ¿Cuál es el de las 8 reinas, Ignacia? A ver, vamos de nuevo. María. Porque pasa una vez. ¿Qué es lo que pasa una vez? Por cada estado. ¿A cuál problema estamos hablando? Que no leí el chat y se me fue. ¿Quién es Juan? Ay, chicos. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El NP completo, ¿cuál es el del viajante? Porque pasa una vez por cada estado. Sí, en realidad porque la cantidad de recursos que necesitas para solucionarlo. Por eso.
por la cantidad de esfuerzo y cómo tenés que hacer el problema, es por eso. Y lo otro que decía Ignacio, el problema de las 8 reinas, NP completo. No sé, ese no lo he escuchado, el de las 8 reinas. No sé de qué se trata, si me cuentan. Es, 50. es un problema que pide posicionar 8 reinas en un tablero de ajedrez, pero sin que ninguna de estas reinas se ataque entre sí. O sea, Ah, utilizando las bien, diagonales y las líneas verticales y horizontales del está tablero, bien. que no se ataque ninguna de las reinas. Ajá, bien. ¿Y por qué, Ignacio, decís que es 50 y 50? No, porque no me acuerdo si era intratable solamente o era NP completo. Mm, bien. A ver. Igual no me acuerdo si era este problema, porque este problema sí sé que se puede resolver con otra técnica de programación, Sí, sí, sí. Sí, pero no sé si era este problema o el problema de las 1000 reinas, que bueno, era lo mismo, pero está en un tablero de 1000 por 1000. sí, sí, sí. Bien. Bueno, ya lo vamos a ver. Déjame que lo tomo, lo anoto. 8 reinas. Está bueno. Sí, todos los desafíos estos de programación son re interesantes, porque la verdad que te sentas a analizar los algoritmos y, y bueno, puedes estar horas buscando soluciones. ¿Mm? Bueno, seguimos. ¿Cómo hacemos para medir la complejidad? Acá nos podemos encontrar con 3 situaciones, ¿sí? Una de ellas es que la primera, que tanto la complejidad temporal como la espacial se puedan calcular por un proceso inductivo y se puedan obtener expresiones generales. ¿Mm? Nosotros mirando podemos decir, bueno, haciendo esto, esto, esto. Déjenme que anote una cosa. Ahí está. Podemos lograr una expresión de complejidad que sea, cambiando la longitud de la cadena, podemos hacer la comparativa, bueno, y sea una expresión de complejidad útil. Lo otro que puede ser que el algoritmo sea muy complicado, entonces no sea posible hacerlo con un proceso inductivo. Entonces, para ello, podemos utilizar una propuesta que es decir, bueno, lo armamos, proponemos un grado los grados de un polinomio y en base a eso lo resolvemos a través de un sistema de matrices y podés obtener una expresión de complejidad. Y lo otro, que hablemos de un algoritmo muy complejo, que los indicadores dependan de la dimensión del problema y de la forma en que se presentan los datos. Entonces, en esos casos, lo que se hace es obtener 2 expresiones de complejidad. Las 2 condiciones extremas, digamos, la más simple y la más compleja. Entonces se busca una solución intermedia. Por ejemplo, un caso de esto sería el ordenamiento de una palabra en forma alfabética. Si la palabra está ordenada, el ordenamiento de caracteres, ¿no? Si está ordenada, sí, es más simple, pero si está totalmente desordenada, nos va a insumir más tiempo y más espacio. Entonces, las expresiones de complejidad obtenidas permitirán, en cualquiera de los casos, conocer el orden de complejidad del problema, acuérdense de la O grande, cuantificar la complejidad y poder hacer previsiones de recursos, o sea, que es para eso que lo estamos haciendo, y comparar la forma de abordar el problema. Esto sería como una consecuencia. Bueno, ejemplos. Vamos acá. Supongamos que tenemos esta máquina de Turing que reconoce cadenas que están formadas por ceros y unos que tienen que iniciar con 0. 0, 1 más. Fíjense que esta máquina de Turing no me acepta la palabra vacía. Que tienen que comenzar con 0. Entonces, lee el primer carácter, transita el estado de aceptación y después va a leer lo otro y va a parar cuando la lea toda. Esta máquina de Turing está construida así. Podríamos evitar, si queremos, las transiciones sobre el estado de aceptación porque lo único que tengo que validar es que empiece con un 0. Pero bueno, ¿cómo está construida la máquina de Turing? Esa sería otra alternativa de resolución, digamos. Como está construida la máquina de Turing, vamos a hacer el análisis. Y bueno, si empieza con 1, transita un estado Q que sería un estado de error.
Entonces, fíjense acá. Empezando en el estado P, cuando leo un 0 transita al estado A, después a leer el 1, 0, 1. O sea que va a contar, o ¿cuál sería en este caso? A ver, ¿cuál sería la complejidad estructural de llano? Primero. A ver si me saben decir. Acuérdense que es cantidad de estados por cantidad de símbolos de cinta. Bien, tenemos 3 estados y tenemos 3 símbolos de cinta, 3 por 3, 9, correcto, Lorenzo. ¿Cómo sería acá la complejidad espacial? Con esa información que tienen ahí. ¿Y cómo sería la temporal? Bien, bueno, ese es uno de los teoremas de... Sí, es así. Ese es uno de los teoremas de Shannon, correcto. Pero acuérdate que eso, Ignacio, esos teoremas me dan las alternativas de, de construir máquinas equivalentes a esta. ¿Sí? Distinto es, pero sigue siendo complejidad estructural. Ahora, pasemos a la temporal y la espacial. Bien. No, pero está bueno porque, a ver, yo les he tirado un montón de información junta y es bueno justamente los ejemplos y estos sirven para hacer estas aclaraciones y para separar. Bien, entonces la temporal me dice Lorenzo que es de 4. A ver, ¿quién da más? ¿Y la espacial? También es de 4, correcto. ¿Sí? ¿Todos entienden por qué la temporal es de 4 y la espacial es de 4 y de allá no es de 9, ¿no? De allá no es más fácil porque es un producto directamente. Y la temporal, fíjense acá, en este cuadro, esta tablita que está a la derecha, partiendo, acuérdense que la máquina de Turing inicia su funcionamiento en el carácter de más a la izquierda de la cadena. Entonces, partiendo del 0, va a transitar, a hacer 1, 2, 3 y 4 transiciones hasta aceptar la cadena. Hace 1, 2, 3 y 4. Ahí está. No había escrito nada hoy, miren, con mi letra linda. Ahí está. Hasta aceptar la cadena. Entonces, por eso la complejidad temporal es 4. Y la complejidad espacial es la longitud de la cadena. ¿Por qué? Porque ocupo 4 símbolos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió todos? Bien. Si entendieron este, vamos a pasar a otro. Este es el problema que hicimos antes, ¿no? El que dice que es una máquina de Turing que convierte n números unos a 2n, cantidad de unos. Este es el seguimiento que habíamos hecho, ¿se acuerdan en la clase anterior? En que habíamos partiendo en el estado P, partiendo del 1, va a transitar a los siguientes. Lo que hace es, leía un 1, lo marcaba con un 0, después con leía el blanco escribía el 0, después vuelve a la izquierda en el estado R, hasta el blanco. Recuerdan que esta máquina de Turing yo la diseñé así, pero podrían hacerla utilizando más símbolos. ¿Alguien se puso a hacerla? ¿Alguien hizo una máquina alternativa? No. Bueno, repito, es una buena opción esto de hacer máquinas alternativas. Yo lo que hice fue decir, bueno, el cabezal va siempre hasta el blanco y de ahí arranca en la búsqueda, pero si utilizáramos 2 símbolos auxiliares, uno para marcar el símbolo que ya leí y otro para marcar el símbolo que estoy escribiendo, el que ya copié, podríamos usar menos transiciones probablemente y no sé si menos estados también. Pero menos transiciones seguro, con solo un símbolo más. Bien, pero bueno, esta es la misma máquina que vimos antes. Así es que, bueno, la vamos a recorrer. Entonces, como les decía, cuando estamos acá, copia el 0, transita
al estado R a la izquierda, y fíjense que en el estado R es el que sirve siempre para ir a la izquierda, en el estado P va a recorrer a la derecha hasta que encuentre el símbolo que va a copiar, que va a ir al estado Q. Bueno, todas esas transiciones, hasta que acepta la cadena, y después se acuerdan que en el estado S, como había quedado todo con ceros, los cambia todos por 1. Todas esas transiciones están como resumidas acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta máquina de Turing? Para copiar el primer 1 hace 3 movimientos de cabezal, 3 transiciones hasta el blanco. Después cuando regresa hace 4 transiciones. Para copiar el segundo 1 hace 5. Cuando regresa hace 5 transiciones hasta el otro blanco. Para copiar el tercero transita 6 veces. Después regresa hasta el blanco 6 veces. Después transita 7 veces para encontrar otro 1 que no encuentra. Y después para cambiar 0 por 1, otras 7 transiciones hacia la izquierda. Entonces, fíjense acá, yo a esto lo dibujé, simplemente como para que lo veamos más esquemáticamente, así como una pirámide. Es lo mismo que está acá. La primera vez transita 3 veces, después vuelve 4, después hace 5, 5, 6, 6, 7, 7. Entonces acá podemos sacar, así con esa información, la complejidad temporal, la espacial, bueno, y la de Shannon, que ya la habíamos sacado antes. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? A ver, la espacial. ¿Qué es 9, María? Acuérdate que la temporal es la cantidad de transiciones que hace para... Exacto, Ignacio. La cantidad de transiciones que hace para hacer todo el procesamiento. ¿Sí? Para hacer todo el procesamiento, la cantidad de transiciones. Y la cantidad de transiciones es la suma de todo eso, como dijo Ignacio, la suma... Ay, se me abrió. Ahí está. La suma de todas las transiciones. O sea que en realidad esto da 14 más 12 son 26, 36, 43. Exacto, Ignacio. Bien. Esa sería la complejidad temporal para una cadena de largo 3, alfa de largo 3. ¿Y la espacial? ¿Cuál sería la complejidad espacial? Ya la habíamos charlado hace un rato. A ver, la espacial. 6, correcto. ¿Y la estructural? Que ya la habíamos calculado. Bien, Lorenzo. También Ignacio. ¿Y la estructural que la habíamos calculado antes? 15, correcto. Cantidad de estados, que son 5, por cantidad de símbolos de cinta, que son 3. Bien. Bueno. Acá están. ¿Sí? Entonces, para un alfa igual a de longitud 3, después vemos esto que está acá abajo, todavía no lo miren. O sea, la complejidad estructural que la habíamos calculado, para n igual a 3, la espacial es de 6, porque es 2n, y la temporal de 43. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Lo que nosotros buscamos o queremos buscar es calcular la complejidad, pero una expresión general para esa máquina de Turing. Cosa que yo diga, bueno, yo incremento la longitud de la cadena o la decremento, o sea, la agrando o la chico, y tengo que obtener una expresión simple de complejidad. Yo digo, bueno, si la complejidad espacial es 2 por n, si la cadena es de largo 20, y bueno, la complejidad espacial será 40. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la temporal? Para la complejidad temporal es un poquito más complejo, más trabajoso esto, ¿no? Acá no es tan fácil como en el caso anterior, sacar la complejidad temporal. Entonces lo que se hace, o lo que se le suele hacer es usar una expresión polinomial, o sea, proponer un polinomio y trabajarlo después con matrices. A ver si yo... No lo tengo resuelto acá. Déjenme que voy a compartir la pantalla y voy a cambiar de... vamos a ir al ejemplo del libro. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se busca
hacer un sistema de matrices, una comparación de forma tal que se... Ay, esperen, acá. No estaba pudiendo llegar a la pantalla que necesitaba. De forma de armar un polinomio de grado 3, grado 2, o no, depende si y buscar los coeficientes, ¿sí? Bueno, acá estoy. Mi máquina está pensando, chicos. Estoy tratando de abrir un archivo. Ah, porque me lo abre con Word. No, tengo un problema. Esperen que lo voy a hacer. Ya sé qué está pasando. No. No sé qué ha pasado acá, que me abre todo lo que yo tenía en PDF y me lo está abriendo con Word. No sé por qué. Profe, en ese caso puede hacer clic derecho y ponerle abrir con Sí. para ver si sale con PDF y se Sí. cambia todo, todos los No. archivos. Ay, que te los cambia todos. A vos ya te pasó. Esto es nuevo desde ayer. Pero sí estoy haciendo lo que pasa que, viste que antes hacías clic y ya estaba. Ahora tenés que ponerte a pensar. El automático no va a funcionar. Complejidad, ya llegué. Bueno, estoy buscando el apunte, ¿sí? El apunte que tienen. Medidas de complejidad, Shannon, bla, bla. Ay, bueno, en la guía, en el apunte de ustedes, fíjense que hay varios ejemplos. Vamos a ir al segundo, el ejemplo 612, que es similar al que estamos trabajando acá, ¿sí? ¿Es similar en qué sentido? En que esperen que comparto la pantalla, pues estoy hablando sola y ustedes no están viendo lo mismo que yo. Ahí está. ¿Lo ven acá? El ejemplo 612. 612, acá. Bien. Elegir otra PP y elegir... otra prioridad. Está bien, sí, algo así. Vamos a hacer, sí, ya me voy a poner a ver, pero esto me di cuenta anoche, digo, ¿qué está pasando acá? Primero no le resté importancia y después, bueno, cuando vi que era con todo, ya dije, esta cuestión de que todo se actualiza por internet, por ahí te actualizan las cosas sin tu voluntad explícita o uno pone sí, aceptar y después, bueno, pasan estas cosas. Que no debería pasarnos a nosotros que somos los especialistas, se supone. Bueno, jóvenes. Entonces, fíjense, excepto por la primera transición, porque, a ver, este problema lo que hace no es igual que el nuestro, ¿no? Lo que hace es aceptar cadenas que son palíndromos, o sea, alfa menos 1 es la inversa de alfa y tiene un numeral al medio. Entonces lo que hace este ejemplo 612 es ir hasta el numeral y después ir validando las cadenas, que es la segunda mitad es espejo de la primera. Pero la figura, digamos, del análisis para el caso nuestro sería, no con estas cantidades, similar a esta, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace acá? Se propone un polinomio, ¿sí? N cubo, N cuadrado, N05, y después lo que se hace es buscar, calcular a mano, así linealmente como hicimos recién, usando, puede ser un gráfico similar a esto, o usando el JFlap. Ustedes con el JFlap cargan el problema, cambian la longitud de la cadena y van a tener las transiciones para cadenas de largo 3, de largo 5, de largo 7, de largo 9, y luego se puede proponer así, como está acá, una expresión polinomial, ¿m? De forma tal que calculemos los coeficientes y esos coeficientes me van a permitir armar la fórmula, como está acá, les va a quedar una fórmula de este tipo, resolviendo el sistema de matrices, que esto ustedes ya lo saben de análisis matemático, o lo pueden hacer con un Excel, o con cualquier software. Hay software libre, online, que les permite resolver las matrices. Bueno, de forma tal que, fíjense, obtener una expresión de complejidad, como está acá, de este tipo, puede ser en donde la variable es n. Entonces, cambiando nosotros la longitud de la cadena, podamos obtener la expresión de la complejidad temporal o la cantidad de intervalos de tiempo que
me insumiría esa solución para una cadena mayor. Y usted me dice, bueno, pero si ya la tenemos cargada en JFlap, directamente ponemos en JFlap la expresión. Bueno, sí, obvio, esa es una solución, pero las expresiones de complejidad se supone que se utilizan, bueno, para no tener el JFlap en la mano todo el tiempo, ¿no? Y para poder comparar simplemente una fórmula más sencilla. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense acá, es similar a la tablita que yo había hecho en el PowerPoint, se calcula a mano o con JFlap la complejidad temporal para cadena de largo 3, 5, 7, 9, y en base a esos, que serían, fíjense, nos da 11, 23, 39 y 59, en base a eso se propone un polinomio de grado 3. En este caso, el coeficiente A dio 0, o sea que el polinomio termina siendo de grado 2, porque B dio 0,5, ¿sí? Bueno, y acá se expresó de otra manera. Bueno, esta sería otra forma de solucionar o de encontrar la complejidad, la expresión de complejidad para este problema. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Fíjense que, ya que estamos acá, les voy a mostrar el anterior. ¿Sí? ¿Se entendió el 612? Les muestro el anterior, no sé si lo vieron. Fíjense que este anterior, el 611, lo que hace es validar cadenas, aceptar cadenas que sean separadas por un asterisco al medio, que sean iguales las dos partes. Entonces, hace otro tipo de movimiento, otro tipo de análisis. ¿Nos pueden tomar, calcular la complejidad así? En el teórico no. En el práctico, algún análisis. No, esta es una muestra para que entiendan qué se puede hacer. A ver, el TPI debería hacer algo de esto, me parece. Acuérdense que las cuestionarios son de 30 minutos, chicos. No hay tiempo para hacer tanta cosa. ¿Sí? El TPI es de eso, sí. Bueno, entonces para el TPI ustedes van a hacer algo así y lo que, lo que sí tienen que hacer es entenderlo, ¿sí? No es que uno haga el TPI y los otros se anotaron en la lista, pero lo que sí se pregunta en el examen o en el oral o en las preguntas, algún tipo de análisis sobre el cálculo, análisis, no sé, por decirte, si la cadena que queremos analizar es la que él tiene que aceptar la máquina de Turing es esta, alfa, numeral, alfa menos 1, la complejidad es lineal, suponte. No, no es lineal. Entonces, habiendo hecho un par de ejercicios, un par de análisis, te das cuenta que no es lineal. ¿Sí? Es polinómica de grado 2 en este caso. Cosas así. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y lo que les quería mostrar, por eso es que tampoco me puse a armar en el PowerPoint, porque esto está acá y bueno, yo creo que viéndolo de esta manera está bien, digamos. Para que lo tomen como ejemplo, lo importante es que lo entiendan, aparte ya lo tienen escrito. Bueno, ¿qué es lo que hace para esta cadena? Esta máquina de Turing acepta cadenas de este tipo y fíjense que tiene que validar el 0 con el 0, el 1 con el 1, cada carácter, entonces avanza, fíjense, hacia la derecha, hacia la izquierda, la misma cantidad siempre hacia la izquierda, vuelve 5 transiciones, pero a la derecha, excepto la primera, a la derecha siempre son 6 transiciones. O sea, nosotros haciendo, acá es 1 más 5, ¿no? La hizo separada porque acá es con determina. Estos grafiquitos están buenos porque uno lo ve gráficamente. Entonces, para una cadena de largo 9, es esto. ¿Qué es lo que podemos ver acá? O sea, nosotros buscaríamos, sabemos que mirándolo no es muy complejo, o sea, no es que cambian todas las transiciones como pasaba en el otro que es piramidal, ¿sí? Entonces, cada carácter para una misma cadena de longitud 9, cada carácter va aumentando porque la longitud del recorrido es mayor. Acá no, acá la longitud es siempre la misma, para una cadena de largo 9. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá
se buscó tratar de expresar estas transiciones en función de la longitud de la cadena. La cadena es de largo 9, ¿ve? Acá está, la longitud de beta igual a 9. Entonces, esta fórmula, que así uno la ve y es como que te impacta, pero en realidad la podemos mirar. Está explicada acá. ¿Sí? Está explicada acá. Fíjense, hace un primer movimiento desde el símbolo inicial que es de 5. ¿Sí? Fíjense, que sería n más 1, n es la longitud de la cadena, n más 1 es 10, dividido 2, 5. Acá pone 0,5 por n más 1, o n más 1 sobre 2. ¿Sí? Que es lo que está acá, n más 1 sobre 2. Entonces, acá, ¿qué es lo que hace este análisis? Pero es un análisis que surge porque alguien se puso y lo pensó, así como nosotros recién hicimos el otro. Era más simple el ejemplo que yo puse en el PowerPoint. Decir, bueno, yo voy a expresar este 5 en función de la longitud de la cadena y tengo que expresar este 6 en función de la longitud de la cadena. Y acá tengo como 3 partes, ¿no? La primera transición, después todas las transiciones hacia la derecha, que son 6, y todas las transiciones a la izquierda, que son 5. Y por una cadena de longitud 9, ¿qué hago? Tengo 1, 2, 3, 4 transiciones de longitud 6 y 1, 2, 3, 4 de longitud, transición de longitud 5, más la primera que es a la derecha. Entonces como que dividió en 3 partes la fórmula que está por armar así medio intuitivamente. Las transiciones iniciales, la primera, después las que van a la derecha y después las que van a la izquierda. Y eso es lo que armó en esta fórmula. Fíjense, están por más, ¿ve? Esta es la inicial. Esta es la inicial, fíjense que hay un más. Después acá hay otra. Y después acá hay otra. ¿Sí? Fíjense que acá hay un corchete, está multiplicado por esto. ¿Sí? Son 3. Entonces, la primera, que es la inicial, es esta. N más 1 sobre 2. 9 más 1, 10. Dividido 2, 5. La primera a la derecha son 5. Después, ¿qué más tenemos? Después tenemos que a la derecha hay 5 más, N más 1 sobre 2, pero ¿cuántas son las 5? Dijimos, perdón, a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Son 4. ¿Y cómo expreso en función de la longitud de la cadena el 4? Y sería 9 menos 1, 8 dividido 2. Entonces acá, esto me representa el 4. Epa, acá está. Esto me representa el 4, porque son 4, y esto me representa el 5. Esto también me representa 5. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Y después hacia la derecha, ¿qué tengo? Tengo también 5 de 6. ¿5 eran? A ver, que no me acuerdo. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4. No, son 4 de 6. Entonces acá nuevamente, ahí, tengo n menos 1 sobre 2, 9 menos 1, 8 dividido 2, 4. Acá tengo el 4 de 6. ¿Y cómo represento el 6? 9 más 1, 10, y esto es 5 más 1. ¿Sí? Obviamente esto se prueba con un par de cadenas. Bueno, 5 más 1 es 6. ¿Sí? Entonces fíjense que de esta forma, así, intuitivamente, digamos, mirando el dibujito, se armó. ¿A alguna otra persona se le podría ocurrir otra cosa? El que diseñó esto se le ocurrió esto. Bueno, y acá se operó con las fracciones para que quede un poquito más chica, de forma tal que quedó esto que tenemos acá. Esta es la expresión n cuadrado. Ahí está. De orden 2. ¿Sí? Quedó así, operando con las fracciones y demás. Bien. Entonces, por una cadena de longitud 9, ¿qué haremos acá con esta expresión, esta polinomio al cuadrado que salió intuitivamente a mirar? Y bueno, incrementaríamos. La siguiente cadena en crecimiento de longitud tendría que ser de orden 11. No puede existir 10 porque, como tiene el asterisco al medio, si yo incremento alfa, esperen que me voy arriba, acá, fíjense, este es de largo 9. Si yo incremento un carácter en la subcadena en alfa, o sea, acá tendría 5 y acá tendría 5. 5 más 5, 10 más el numeral 11. Sería de orden 11, de n igual a 11. La siguiente 13, y si la quisiera hacer más chica, en vez de 9 serían 7, 5, siempre impar. Bueno, y así podríamos calcular la complejidad. ¿Cómo lo pueden verificar? Reemplazando el 9 acá y después contando
haciendo la suma, que van a ver que vuelve a dar 49. ¿Se entendió? Es muy simple esto. Muy simple. Bueno, hay que ponerse a pensarlo, ¿no? Depende del problema que les toque. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Ya terminamos, así que sigamos un ratito más. Vemos el otro ejemplo. Bien. Y seguimos. Voy a volver a mi PowerPoint. Ahí estamos. Bien. Lo que yo había escrito acá justamente es esto, buscando para calcular. Fíjense que en el caso del ejemplo de duplicar las cadenas, que es el que estamos viendo, es 43 por una cadena de orden 3, 101 para una orden 5, fíjense incrementando en 2 la cadena como la complejidad crece. Bueno, acá podría ser como tarea para el hogar, armar una expresión de complejidad temporal, puede ser utilizando las matrices. Completar el cuadro, lo cargan en JFlap, ¿sí? Para poder sacar las otras complejidades. Bien, este ejemplo, bueno, es otra máquina de tuning, como para que jueguen un poquito. Se las traje porque me gustó y en la guía no están estos ejercicios. Me río porque cuando yo cursé esta materia hace muchísimos años, no nos daba, bueno, era bastante más corta. Y aparte que eran anuales todas las materias. Yo soy plan de que todas las materias eran anuales. Y hacíamos muchos ejercicios de estos así. Pero bueno, ahora es como que nos hemos centrado en otra cosa y estos ejercicios de realizar la operación OR, no sé si los llegan a hacer en clase. Por eso se los traje. ¿Se acuerdan de la operación OR? La suma lógica, arquitectura y computadores, matemática discreta y toda materia de lógica. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que hace esta máquina de Turing? Recibe cadenas, ¿sí? Separadas por un... Exacto, Génaro. La cantidad de transiciones para aceptar la cadena o para procesarla. En este caso, fíjate que lo que tiene que hacer es darme un resultado. En el caso de los ejemplos del apunte, había que aceptar cadenas, las validabas, pero en el caso, perdón, en el caso esperen que me fui del chat. Bueno, acá está. Perdón, vuelvo. En el caso lo que tiene que hacer es duplicar la cadena, tiene que escribir. Entonces, no es, o sea, la procesa. Transita un estado de aceptación para terminar, pero la procesa y para parar, porque son las condiciones de detenimiento aceptando la máquina de Turing. Transita el estado de aceptación y para. Pero no solamente para aceptar. ¿Estamos, Genaro? No sé si esa es tu pregunta. Bien, genial. Bueno, les decía que esta máquina de Turing lo que hace es, dada cadenas, fíjense, el alfabeto de entrada es 0, 1, el asterisco y el numeral, porque ya le da todo armado, ¿sí? Los dos números, los dos caracteres que vamos a calcular la expresión, la suma lógica. Entonces, ¿qué va a hacer? 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1. Ese es el resultado. Acá lo puse en forma algebraica, Bueno, ¿qué es lo que hace esta máquina de Turing? Cuando va a tomar dos caminos, ¿sí? Primero lee el carácter de más de la izquierda. Si es un 0, ¿sí? Va a tomar por el camino de P, Q, R, S, B, W. Y si es un 1, va a ir de P a T. Entonces, si el primer dígito es un 0, lo va a marcar, después va a ir, cuando pase el asterisco, va a leer los otros caracteres, pase el asterisco, lee el otro símbolo, que si es un 0, va a ir al estado de aceptación y va a escribir un 0 sobre el blanco, y si es un 1 va a transitar a X hasta que llegue al blanco y va a escribir otro símbolo que me represente el 1. Fíjense que acá yo al símbolo de la primera parte lo marqué con una A, al de la segunda parte lo marqué, AB para 0,1, CD para 0,1 y lo que escribo EF. Entonces observen acá
los símbolos de cinta, son un montón, ¿sí? Tenemos los 4 de entrada más A, B, C, D, E, F y el blanco. Como para que tengan para calcular la complejidad estructural. Bueno, y ¿qué más hace? Bueno, en cambio, si el primer dígito es un 1, va a ir por el camino, lo marca con B, y bueno, después cuando llega al estado U, sea 0, sea 1, siempre va a ir por este camino porque 1 más 0. Luego al finalizar, cuando ya terminó de hacer la suma, que es cuando se encuentra con el asterisco en el estado P, va a cambiar todos los ceros por 1 y unos por ceros. Y lo que va haciendo esto, cuando vuelve a la izquierda en W, después que escribe sobre el blanco el carácter, y vuelve a la izquierda, fíjense, cuando llega al carácter que leyó, al 0 o al 1, ya lo cambia. Si era A lo cambia por 0, si era B lo cambia por 1. Entonces, esta primera parte de la cadena la va cambiando en la transición. Por eso es que en el estado Z lo que hace es pasar a 0 y 1 la segunda parte de la operación OR y el resultado. Bueno, con esto vamos a calcular. Fíjense, bueno, acá hice un seguimiento simplificado de las transiciones. Lee el 0, lo marca con A, lee el otro 0, lo marca con C, cuando lee el blanco marca con E, después vuelve con W y en W cuando lee la A, la 0 y va a la derecha y cuando lee en 1, la B. Entonces acá lo que quiero mostrarles es que lo va cambiando. Bueno, hasta que hace toda la operación OR. Y bueno, acá calculamos complejidad temporal, complejidad estructural. ¿Cuántos estados tenemos? No puse. A ver. No, no está. Bueno, contar estados entonces. Bueno, ¿qué hice? Cualquier cosa. ¿Mm? Bueno. Ay. A ver, ¿qué ven ustedes en su pantalla? No sé qué diablos me está haciendo esto. A ver, ahí está. No, esto no es. Acá abajo. Ahí está. Bueno, listo, ya estamos. Entonces, complejidad estructural, a ver. Chan. Contemos estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 estados. Estructural 9, Ignacio. Vamos de nuevo. 12 estados. No, a ver. Vamos de nuevo. Estructural. Shannon. Estructural de Shannon. O estructural. Acá está. Complejidad de Shannon. Cantidad de estados por cantidad de símbolos de cinta. Complejidad espacial. 12 por 10. ¿Son 10 símbolos, che? Habíamos dicho. A ver, me vuelvo al anterior. Hay que así los contamos. Ahí está. Los símbolos de cinta son 2, 4, 6, 8, 10, 11. Los símbolos de cinta son 11. Los estados son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 por 11 la complejidad estructural. Correcto. La complejidad espacial. A ver. Si la longitud de la cadena es 3, 6, 8. Cuando termine de procesarla me va a quedar con 3 más. Correcto, Ignacio. La complejidad espacial es 11. Bien, bien. Bien. 12 por 11, 132. La longitud de alfa es 8. La espacial es 11. Acá está puesta en función del tamaño de la cadena. Fíjense, n que es 8 más, tendría que ser 8 más 3. Entonces, ¿cómo expresé 3 y puse 8 menos 2, 6 dividido 2? Eso me da 11. Esta complejidad espacial servirá para otra cadena de otro largo. A ver, por ejemplo, si yo incremento en 1 la longitud de alfa, o sea, si hago la suma lógica de cadenas de largo, el alfa de largo 4, o sea que voy a tener 4, 8, 10. Mi n va a ser igual a 10. Entonces la complejidad espacial
va a ser igual a 14. A ver, ¿servirá así? Si yo digo que mi n es igual a 10, yo acá tendría 10 más 10 menos 2, 8 y 2, 4, 14. Sí, daría. Perfecto. Por lo que se ve, sí. Correcto. ¿Sí? A ver, esa fórmula la armé yo mirando. Bueno, y la complejidad temporal. Bueno, acá hay otra forma de ponerlo. Alfa más beta. Lo que pasa es que en esta segunda forma no tenemos la forma de calcular. De calcularlo así en función de n, no es que la pueda proyectar, yo digo, a ver qué pasa si mi n es 15, no, 15 no puede ser, tiene que ser cantidad de pasos, es 16, o sea, 7 caracteres a hacer la suma lógica más los 2 símbolos. ¿Cómo haría? Y bueno, tendría que pensarlo un poquito para resolverlo y no lo saco de la fórmula directamente. Bueno, y la complejidad temporal para una cadena de largo 8 es 59. Y acá, bueno, nuevamente, fíjense que depende de la longitud de la cadena, no es tan fácil sacar la complejidad temporal. Tendríamos que hacer como vimos en el ejemplo del libro. Observen que nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Acá tengo 2, 4, 6, 8 también. 2, 4, había suma más. Siempre a la izquierda tenemos 8 para ir copiando y a la derecha, bueno, otros. También vamos a tener 8. ¿Por qué? Porque el hecho de ir cambiando esto ya hace que tenga transiciones constantes. Entonces podríamos armar alguna expresión de complejidad. 4, 6, 8, 9. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 9. Sí. 4, 6, 8, 9. Fíjense que 2, 4, 6, 8, 9. Entonces tenemos a la izquierda siempre tenemos 8 y a la derecha siempre tenemos 9 para un n igual a 8, ¿no es cierto? Entonces, a ver cómo armaríamos una. No está armada, no está resuelto, miren, ahí terminamos. Así que tendríamos que armarlo entre nosotros ahora. ¿Cómo armaríamos una expresión de complejidad? ¿Cuántas veces lo hago también? A ver, hacia la derecha voy 2, 4, 6, 8, 9, está bien. 1, 2, 3, 4 veces. Y hacia la izquierda voy, ¿cuántas? 1, 2, 3 veces. De acuerdo a esto. Bueno, con ese, así como vimos en el ejemplo del libro, con esa información se podría armar una expresión de complejidad. n-1 dividido 2, o sea, 7 dividido 2. Acuérdate que es n es igual a 8. ¿Quién dijo? Ignacio. N es igual a 8. n-1 es 7. Entonces capaz que sería n-2 sobre 2. 4. Claro. Ya n-2 sobre 2, esto sería el 4, por n para ir a la derecha y para ir a la izquierda, y bueno, sería n más 1, ¿sí? n-2 sobre 2 es 3. Perfecto. Y en el otro sería n sobre 2. Ahí está, por n. N sobre 2. ¿Estamos? Bueno, entonces, no. A ver, espérate. Para ir a la izquierda hacemos n sobre 2, que sería 4 por 8. Bien. Y para ir a la derecha, que sería 9, tendríamos que buscar expresar el 9. ¿Cómo expresaríamos? N más 1, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y eso 4 veces, que sería el 4 que habíamos. Entonces tendríamos n más 1 por n menos 2 sobre 2.
Y ahí nos quedaría. ¿Mm? Bien, bueno. Y después sumamos y ahí quedaría la expresión. Bueno. Y bueno, ahí tendríamos que probar. A ver si esa fórmula que armamos, supongamos para nuestro alfa igual a 8, esto sería 3 por 8, 24. Y la segunda parte, esto sería igual a 7 por, perdón, 9 por 3, 27. ¿Mm? No. N menos 2 es 6. De 2, 3. No, no da. ¿Por qué no da? Hay algún error. ¿No da o sí da? A ver. N más 2 sobre 2. Por eso, N más 1 por N más 2 sobre 2. O sea, 10. Ah, por 5. Ahora sí. Está. ¿Por qué por 5? 1, 2, 3, 4. N más 2 sobre 2. N menos... Ah, 3 por 4. Por eso. Ah, claro. 4 por 9, 36. Soy yo que estoy multiplicando mal. Bueno, y ahí da. ¿Mm? ¿Estamos? Bien. Bueno, de esa forma lo pueden ir calculando. Y si no, la otra forma es hacerlo del sistema de ecuaciones. Bien. Sí, a ver, está complejo. El asunto es que no lo podemos hacer en 2 minutos y las apuradas. Hay que detenerse, analizarlo y pensarlo. Bueno, jóvenes, con esto terminamos la unidad 6. ¿Qué es lo que sigue en la unidad 7? La unidad 7 es de simuladores, es esta que ustedes tienen que trabajar solos, la tienen que leer, incluso creo que ya para el trabajo práctico tienen que haber empezado a leer algo de esto. Y van preguntas en el teórico de esta unidad, ¿sí? Así es que, bueno, la idea es que ustedes la lean, no es compleja leerla, y saquemos dudas. Entonces la clase que viene, además de, bueno, es la última clase antes del parcial, así que cuando es la última clase antes del parcial, lo ideal sería que ustedes hayan visto. No entra el parcial género, es justamente lo que estaba diciendo. Entra el parcial, ¿sí? Lo ideal es que hayan visto por lo menos una vez todo. Se evalúa de la misma forma que compiladores en el parcial anterior. ¿Eso qué significa? Pregunta, sí, cuestionario. ¿A eso te referís, Emilio? De la misma forma. ¿Qué es la misma forma? A compiladores lo vimos solos. Sí, una parte vieron solos, la otra sí, pero es así, tal cual. O sea, no la dio en clase. Sí, di una parte, la otra parte sí la vieron solos, la que era más sencilla, la que era muy reiterativa. Era muy aburrida repetir lo mismo que estaba en el libro. ¿Sí? Entonces yo les di a ustedes una de las partes, la otra parte la leyeron solitos. Sí. Bueno, así, de la misma forma. Tal cual. A ver. ¿Sí? Un día, las cosas que usted no debe hacer cuando está dando clases virtuales, acomodarse el pelo, mirarse el espejo, bueno, pero qué feo. Bueno, estamos chicos, sí, es de la misma manera. Traten de leer algo para la clase que viene, cosa que podamos revisar, repasar, sacar dudas, lo que vayan necesitando. La clase que viene vamos a ver semántica, los conceptos de semántica, que sería la última. Así es que tendrían que tener lo demás revisado para que saquemos dudas. Traten de estudiar completando esa tablita que les pase. Semántica es la unidad 8, sí. Sí, porque simulador es la unidad 7. Simulación en realidad, ¿sí? Y la última es la de semántica. Esa tablita que les pasé de las máquinas abstractas es muy útil que la completen, ya van a ver que, porque les
permite comparar y bueno. Y vean OGen, aunque sea una vez todo. Si no tienen más dudas, jóvenes, hoy terminamos acá. ¿Mm? Escucho y leo. Bien, listo, chicos. Buena semana para todos. Bárbaro. Bueno, listo. Nos vemos entonces.